Muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, ¿cómo estáis? Seguimos creando contenido. Al final ya no sé si decir si hacemos entrevistas, hacemos esto, hacemos lo otro, pero bueno, como ya sabéis, también he empezado esta campaña que se llama Deconstruyendo, en el cual analizamos pues personajes concretos, tesis concretas, o bueno, al final son monográficos y hoy tenemos con nosotros al profesor y también miembro del Instituto Juan de Mariana, Ignacio García Medina, y hablaremos, cómo no, de su tema estrella, que es liberalismo y cultura popular. Ignacio, ¿cómo estás? Pues muy bien, Ignacio. Muchas gracias por invitarme nuevamente a tu canal y vamos a ver cómo sale esta entrevista, charla o divagación que vamos a tener. Sí, probablemente sea una divagación, pero bueno, como estamos un poco locos, pero también los seguidores también están un poco locos, que me he dado cuenta yo, pues todo queda en casa. Si no conocéis a Ignacio, pues podréis hacerlo en una entrevista que justamente le hice hace bastante, un año y algo, fue la entrevista número 4 de este canal y ahora ya voy por la 105, o sea, hay 100 entrevistas más por el camino que vaya, que está bastante bien y lo pudimos conocer un poco. En esta ocasión quizás no la personalizaré tanto contigo, sino que hablaremos, ya has seleccionado pues algunas piezas de cultura popular y demás, pero bueno, si te parece, antes de entrar en el tema, pues te haré una pregunta que en su momento ya te hice, pero creo que también está bien, que es ¿por qué este interés en este arte tan específico que es encontrar ideas, mensajes liberales, libertarios en la cultura, ya sea cine, series, cómics, música, etcétera? Bueno, la explicación rápida es que siempre he sido muy cinéfilo, me ha gustado mucho el cine siempre. He visto muchísimo cine, he tenido que tragarme también muchísimas mierdas y entonces digo, bueno, al menos vamos a sacarle provecho a esto y utilizarlo para intentar transmitir las ideas de la libertad pues de una forma más didáctica o más sencilla. Siempre había una serie, creo que era de los 90, que se llamaba Sigue soñando, que el protagonista se había criado viendo la televisión y entonces todo lo que le pasaba durante la serie, él recordaba siempre alguna escena con la que lo asociaba, ¿no? Cualquier situación de su vida. Pues a mí un poco me pasa lo mismo, ¿no? Yo ya estoy en el cine o viendo Netflix o lo que sea y veo cualquier cosa y digo, pum, esto me sirve para tal, o esto es un ejemplo de tal cosa, o esto es como tal idea, y entonces creo que es mucho más fácil de visualizar así las cosas con ejemplos, vamos a decirlo así, concretos, que de una forma más teórica o abstracta. Y un poco cuál es el criterio, ¿no? Porque esta gente como tú, como yo, que estamos en estas ideas, me doy cuenta que el liberalismo, pues, se le asocian varias ideas. Por una parte, pues hay la gente que defiende al capitalista empresario, luego hay quien habla quizás de la responsabilidad individual, luego hay quien es receloso del Estado, de la coacción o de la centralización del poder. A ver si me pudieras hablar un poco de cuáles son las pinceladas que hacen que se te active la alarma. Sí, bueno, yo a mí me gusta considerarme escéptico de la acumulación de poder y en estos momentos históricamente ha venido siendo en manos del Estado, con lo cual es el enemigo a batir. Esto no quiere decir que sea el único, digamos, enemigo o la única cosa a la que tener en cuenta, ¿no? Sino que es una más, pero evidentemente creo que es la mayor amenaza en estos momentos para una vida próspera y libre de cualquier persona, pues cualquier tipo de Estado, algunos peores que otros, evidentemente. Bueno, pues sin más dilación vamos a entrar, me has hecho una lista, iremos tocando algunas, quizás no tocamos todos, pero te voy a dejar un poco más rienda libre para que nos vayas hablando. Yo seré casi también un espectador más en esta entrevista y luego vamos tocando algunos temas y lógicamente dejaremos todos los links en la descripción para quien quiera verse las series y películas que se recomiendan. Así que cuando quieras. Pues mira, voy a empezar por lo más reciente y es justo una serie que he empezado a ver esta mañana. He visto apenas media hora del primer capítulo, pero creo que es probablemente la serie más libertaria que se pueda ver en estos momentos, que es en HBO, una serie brasileña, está solo en versión original subtitulada en español, que se llama Pico da Neblina. Y trata sobre un futuro imaginario cercano, ¿no? En el que Brasil pues está debatiendo para legislar sobre la despenalización de la marihuana. Y el principio es cautivador porque, bueno, trata sobre, el protagonista es como un pequeño camello de marihuana que se preocupa por dar valor añadido a sus clientes y demás.
Los malos, que son los narcotraficantes delincuentes, me hizo mucha gracia porque están viendo el debate sobre la legalización, y cuando habla el candidato conservador diciendo no hay que permitir que estén las drogas en las calles para nuestros hijos y tal, los malos aplaudiéndole al que quería mantenerlas prohibidas, porque para ellos la legalización era un problema, ¿no? Para el narcotraficante el que lo legalizaran era un problema. Al fin y al cabo, no vemos peleas a navajazos ni a tiros de panaderos, ni de gente que vende, ¿qué te digo yo?, orégano, pero sin embargo sí se da con otras sustancias por el mero hecho de estar prohibidas, ¿no? Y esto parece que la serie lo refleja muy bien y apunta muy bien a quién es el verdadero enemigo de la guerra contra las drogas, que es la propia guerra contra las drogas y no las drogas. Y fue ver esta película y acordarme de tantas otras, como por ejemplo Scarface, la de El precio del poder de Al Pacino, que también los malos lo contratan para que mate en la ONU, el político que va a hablar en la ONU sobre la legalización de las drogas. No les conviene, a quien no le conviene la legalización es a ellos. O, por ejemplo, American Gangster, en la que también lo que decían era, este negocio de las drogas no se acaba porque hay muchos políticos, muchos jueces, muchos agentes de la condicional, muchos agentes de fronteras que viven de ello, ¿no? Uh-huh. Y esta serie, lo bueno que tiene por ahora, que estoy viendo, es que plantea por fin cómo sería un mundo, o en este caso un país, con en este caso la marihuana legalizada, y no tanto muestra los efectos nocivos de la guerra contra las drogas, que es lo que muestran las películas hasta ahora, sino que plantea en positivo cómo sería un mundo con la droga legalizada, y es lo que me está llamando muchísimo la atención de la serie y recomiendo desde ya, está en HBO. Un inciso sobre este tema. ¿Por qué crees que el tema de la legalización, ni que sea de la marihuana, no entraremos en drogas más duras, no termina de ser una lucha eminentemente liberal, que no se etiqueta con nuestro movimiento? Porque parece que los conservadores también siempre quieren liberalizar el mercado, bajar impuestos, pero se les olvida este tema, y los progresistas, vamos a decir, también hablan de la desregulación de esto, pero un poco con la boca medio cerrada. No sé, la pregunta tiene dos partes. O sea, ¿qué es lo que pasa en torno a este tema y por qué crees que no nos hacemos nuestra, entre comillas, esta lucha? Bueno, yo creo que hay una cosa en general, no solo con el tema de las drogas, y es que, por definición, el conservador se pone en contra de cualquier cosa que diga el progresista por el mero hecho de ser progresista, y entonces cualquier cosa que le suene a progresismo lo rechaza. Yo creo que el libertario pone por delante siempre la libertad, no tanto el estar en contra de, sino a favor de la libertad, y entonces, pues, si sigues razonando consecuentemente en esa línea, pues no te lleva a otra conclusión que sea la despenalización total. Evidentemente tenemos las dos posturas, ¿no? La de esa paternalista conservadora de no, esto hay que prohibirlo porque si no la gente, ¿qué va a hacer de los niños y tal? Y luego tienes la otra progresista, que en mi opinión también está errada, que es, sí, bueno, las drogas hay que legalizarlas, pero estatalizarlas, ¿no? Es decir, que sea el Estado el que se encargue de venderlas. Creo que serían un poquito malas, un poquito peor, un poquito de mala calidad si las vende el Estado, más peligrosas que el mercado negro realmente. Bueno, ya esto nos daría para otra entrevista, pero por lo general yo creo que la mayoría de liberales, libertarios, pues tienen una postura unánime en torno a este tema. Seguimos avanzando. Querías hablar de propiedad privada, intervencionismo, aquí Capitán América, Civil War y demás. A ver, ¿qué destacas de este tema? Sí, me han encantado estas películas que voy a comentar porque son una defensa de eso, de la propiedad privada frente a los intentos de expropiación o de intervencionismo estatal. Y he seleccionado dos películas, digamos, basadas en hechos reales y dos películas no basadas en hechos reales. Iron Man 2 y Capitán América Civil War, no tengo que especificar que estas son las que están no basadas en hechos reales. Y luego una que se llama Quédate a mi lado o Quédate conmigo, en inglés es Still Mine, y otra australiana que se llama The Castle. Y en ellas creo que el hilo conductor es eso. No sé si te acordarás, en Iron Man 2 el gobierno de Estados Unidos pretende estatalizar, nacionalizar la armadura de Iron Man, ¿no? El arma Iron Man, y Tony Stark hace una defensa ahí de la propiedad privada, ¿no? Diciendo que eso era una expropiación y tal, ¿no? Y luego en Civil War es curioso porque el propio Tony Stark le come en el coco la progresía y se siente responsable por el tema de
de las bajas colaterales que han tenido y tal, y entonces defiende, en un cambio de su personaje, defiende en esta película que el gobierno nacionalice, expropie a los Vengadores, ¿no? Que pase de ser una institución privada, una organización privada, a estar controlada por el gobierno a través de los tratados de Sokovia o no sé cuánto, ¿no? Y me parece que la postura del Capitán América aquí es la verdaderamente libertaria, haciendo un llamamiento a ejercer la libertad y la responsabilidad de ese poder tan grande que tienen en sus manos. Me parecieron fantásticas en ese sentido. Estas son de superhéroes y tal, pero las otras dos son Steel Mind, que es un viejito que quiere construir en su terreno una casa, él mismo de madera y tal, que además a toda su familia ha trabajado siempre en la madera y no sé cuánto, y el malo de la película es un funcionario, un burócrata del gobierno que está poniéndole siempre todo tipo de pegas con regulaciones y con todo tipo de excusas y de tasas y de licencias que tiene que pagar y de planos que tiene que presentar y papeles y demás, y es la lucha de este hombre contra la burocracia. Me parece de verdad fantástica y es muy tierna y muy entrañable la película. Y en la misma línea es una película australiana que se llama The Castle, que es eso también. El gobierno quiere expropiarle una casita porque querían pasar por allí una autopista o no sé qué, y el hombre ahí resiste, y por lo visto está basada en hechos reales de una persona que consiguió que no le expropiaran su propiedad con la excusa del bien común o lo que sea, pues para los gobiernos hacer sus negocios de turno. Entonces, volviendo un poco al mundo real, me gustaría saber tu tesis. Yo he hablado contigo alguna vez, me has dicho que eres un poco más anarquista, pero no sé si esto sería aplicable a día de hoy. Entiendo que tu duda, ¿cómo sería la palabra? Bueno, sí, que tu duda sería la concern. Bueno, no me sale, da igual. Preocupación. Exacto. Tu preocupación sería que el gobierno tenga el monopolio del poder. Es decir, correcto. Te pongo un ejemplo. El otro día estuve con una gente que buscan carteristas aquí en Barcelona. También he hablado con una persona que tiene una empresa que desocupa y al final están haciendo un poco lo que no hace el Estado. Entonces, estás hablando de esto. ¿Crees que la iniciativa privada también tendría que estar presente en lo que sería la seguridad de los propios ciudadanos? Totalmente, es decir, yo no digo que el mercado sea perfecto, evidentemente, pero digo que es mucho mejor, más eficiente y tiende a corregirse de forma mejor que lo que hace el Estado, que lo que hace es tender a perpetuar sus propios errores y sus propios problemas. Entonces yo soy partidario de dejar en manos privadas, en manos del mercado, la regulación de las cosas. Pongo, por ejemplo, siempre el tema de TripAdvisor y los hoteles, ¿no? Es decir, hasta hace poco, la única manera que teníamos de categorizar los hoteles era por estrellas, que alguna organización estatal o privada, pero de ascendencia estatal y demás, pues decía tantas estrellas y tal. Y pues te tenías que fiar de que ese hotel tuviera un papelito que dijera que tenía todo en regla, las licencias en reglas y ya está. Mientras que, y que hubiera un cuerpo de inspectores que velaran porque se cumpliera esta normativa del papel y demás. Sin embargo, tenemos como ejemplo cosas como TripAdvisor, en las cuales de forma colaborativa son los propios clientes los que ejercen de inspectores. Son mejores inspectores los clientes que los propios inspectores y encima no nos cuesta nada a los demás, ¿no? Entonces, el mercado pues tiende a regular mucho mejor estas cosas y a perfeccionar la calidad y los servicios que se le ofrecen a los clientes que lo que puede hacer un ejército de inspectores que al fin y al cabo pues no tienen la capacidad para meterse en las cabezas de lo que cada uno considera lo que es calidad. Bueno, otra vez más, y creo que será la tónica, esto ya daría para otra charla, también hay muchas externalidades negativas, es un tema complejo. ¿Querías añadir algo, perdona? Sí, no, te digo, el mercado no es perfecto, pero es un sistema mucho más eficiente y que tiende a perfeccionarse que el Estado, que como te digo es una especie de círculo vicioso en el que para solucionar un problema pues tienes que hacer un parche que lo que hace es crear otro problema que parchea y al final pues entras en una espiral de la que no puedes salir. Siguiendo con esa línea, también querías tocar otro tema con películas clásicas que veo aquí, que es el tema de los derechos individuales y las cartas magnas. Algunas de las películas tienen momentos muy épicos, no voy a desvelar cuáles son.
Así que, bueno, tú mismo. Sí, en estos días volví a ver El Patriota de Mel Gibson, que, bueno, con la bandera de Gadsden ahí pululando a lo largo de toda la película. También eso de un antiestatismo bastante feroz, o incluso parecida en ese sentido a la de los hombres libres de John, los hombres libres de John o el Estado libre de Jones, no me acuerdo cómo se llama en español, la de Matthew McConaughey, que también el tipo pues se daba cuenta que mientras estaba bajo la bandera sureña tenía una serie de problemas, digamos, apoya a la bandera unionista y al final se da cuenta que lo único que ha cambiado en su pueblo es la bandera, que la estructura y todo sigue igual, y entonces el tipo declara un estado independiente tanto del sur como del norte, ¿no? Un estado súper libertario ahí en contra de los impuestos y demás, y me parece una película fantástica también, llena de momentos épicos. Y bueno, en esa línea también pues tendríamos las de, todas las de William Wallace, ¿no? La de Braveheart y todas estas que son, o Robin Hood, la versión de Ridley Scott, que por fin recupera el Robin Hood original, que no es este que se han apropiado, el que se ha apropiado la izquierda, que es el de le robaba a los ricos para dárselo a los pobres. No, el Robin Hood original lo que hacía era el dinero que se había llevado el recaudador de impuestos, no robarlo, sino recuperarlo para sus legítimos dueños, que eran los contribuyentes, en este caso los expoliados, ¿no? Contribuyentes. Me acuerdo que en la película alguien le decía al rey Juan algo así como si a una vaca que ya está flaca y moribunda, la sigues ordeñando, lo único que te va a hacer es dar una patada, no darte una coz. Y me parece también fantástico el mensaje de esa película. ¿Qué crees que podemos aprender a día de hoy? Porque hoy vivimos en un mundo mucho más moderno y sofisticado, tenemos una saturación de información, pero a veces la raíz de esta centralización del poder que te quita de manera ilegítima lo que es tuyo, pues sigue estando ahí. Hay algo, hemos perdido un poco de épica, no sé si lo ves así. Bueno, es que precisamente cuando uno ve diferentes películas de diferentes periodos históricos y demás, lo que te das cuenta es que seguimos en las mismas luchas, batallando por las mismas ideas. Lo que pasa es que estas ideas pues metamorfosean y van cambiando, digamos, el campo de batalla, o van cambiando el tema de batalla, pero al final la esencia yo creo que es la misma, que es esa libertad individual frente a cualquier tipo de colectivismo. Y bueno, eso es una cosa, digamos, atemporal y universal. De hecho, mira, de otras de las películas de las que tengo aquí apuntadas, hay una que es de los años 60, que es Matar a un ruiseñor, que trata sobre los Estados Unidos de los años 30, el racismo en tal, y en este caso era sobre una acusación de violación a un negro por parte de una chica blanca, y ante la presión social del pueblo y demás, y el racismo imperante en el pueblo, solo una persona, que es Atticus Finch, que es Gregory Peck, se digna a plantarse, ¿no? Y a defender, a ser el abogado de la defensa de este hombre negro falsamente acusado de violación. Y coño, yo la estaba viendo y decía, es que en esta película sustituye al negro por un hombre, sea el que sea, y a toda esa vorágine del racismo y tal, la sustituyes por la caterva feminista, ¿no? Y la jauría feminista y antihombre que impera en estos días, y te queda la misma película. Es decir, te queda la misma película, pero con otros, digamos, elementos, pero es exactamente el mismo mensaje, o la misma película, igual que otra película clásica en blanco y negro sobre presunción de inocencia y demás, que es 12 hombres sin piedad. Buenísima. Creo que deberían de hacer una versión moderna que fuera 12 mujeres sin piedad, y que tratara sobre el tema, ¿no? Y adaptar a los personajes, que hubiera ahí un personaje transexual, un tal y cual, y que cada uno, los personajes esos que en su momento cumplían esa función, ¿no? En la película original, ahora perfectamente podrían ser sustituidos por la nueva remesa de enemigos de la libertad individual, pues en este caso con feministas podríamos haberla hecho la película perfectamente. Hablemos un poco, si te parece, de esta nueva remesa de enemigos de la libertad individual, porque me parece curioso. El otro día hablé con un chico que se llama Pablo de Lora, y bueno, también tuve una conversación privada con otra persona y demás, que vivió el franquismo, y entonces estaba como sorprendido, ¿no? Estamos en el año 2019 y lo que en su momento fue un movimiento de liberación, pues ahora va sermoneando a
a todo el mundo. No sé cómo, no sé, ni que sea hablemos un poco de esto, o no sé si tienes alguna referencia cultural también con lo que podamos enlazarlo. Sí, bueno, es que es los nuevos juicios de Salem, la nueva casa de brujas, es ahora la bandera del feminismo, ¿no? La demonización del hombre, en particular el hombre blanco heterosexual y demás, y con toda la prensa apoyando en coro esta narrativa para que la gente pues se trague unas píldoras que de otra manera, sin esta presión mediática, serían difíciles de tragar, ¿no? Mira todos los titulares cómo convenientemente, y todos los titulares de prensa cómo convenientemente exaltan aquellos casos que encajan con la narrativa que quieren imponer y que de hecho imponen, y silencian por completo y manipulan de una forma feroz todo lo que contravenga esa narrativa, pues para crear ese clima, ese clima social en contra del enemigo a batir de turno, que ellos dictaminan cuál es, y todos en manada, iba a decir, bueno, todos en jauría, pues a ensañarse con este caso, eso, el individuo, ¿no? Realmente, el individuo representado por, en este caso, el hombre blanco heterosexual, por seguir con la broma de un tío blanco hetero. Ya. Bueno, seguimos adelante. Este es un tema que realmente me preocupa porque es los momentos que nos ha tocado vivir, ¿no? Pero bueno, tendremos que dar la cara y combatirlo estando a la altura. Sí, sí, creo que es un movimiento de derechos civiles realmente, derechos civiles del hombre. Es una cosa que tengamos que volver sobre estas cosas que se supone que ya teníamos aprendida con el tema del racismo y demás, pues nada, otra vez a explicar las cosas más básicas como eso, como la presunción de inocencia, como lo de la duda razonable, como lo de que la prensa no tenga que hacer juicios paralelos de ninguna clase. En España tuvimos el ejemplo hace poco de Dolores Vázquez y Rocío Bánico, que a Dolores Vázquez la crucificaron por el mero hecho de ser lesbiana en la España de los 80, creo recordar, o 90. Yeah. Pues ahora estamos viviendo las mismas situaciones, pero por el hecho de no ser feminista de izquierda, aunque esto es como decirlo, es redundante decirlo, porque parece ser que si para ser mujer, incluso ser considerado feminista o ser considerado o considerado feminista, solo es cuando eres de izquierda, ¿no? Si no eres de izquierda, pues tienen licencia, pues aunque sea mujer la que proponga esas posturas, pues para ensañarse con ellas, ser súper sexistas con ellas y prejuiciosos, ¿no? Es una cosa que se han cambiado, simplemente es cambiar el nombre, ¿no? Cambiar el personaje, pero la esencia es la misma que la que se puede mostrar con el racismo, con cualquier otra cosa. Si te parece, para cerrar este tema, me gustaría hablar de una película que me recomendaste y que vi y que disfruté enormemente, que es American Pastoral, en la cual se ve una familia, digamos, tradicional, pero sin más adjetivos, y el hombre es un empresario y lo pasa muy mal y emplea a todo tipo de personas, negros, blancos, y la hija entra como una especie de tribu, vamos a llamar, que sería como progresismo, comunismo radical, y al final pues termina arruinando su vida. Me gustaría hablar un poco de eso. ¿Cuáles son las consecuencias a veces de abrazar ciertas ideologías que puede tender a patologías o a crear casos muy, muy terribles para uno mismo o para los que te rodean y te aman? De hecho, esta película en eso es magistral porque el punto de inflexión de esta niña es la visita a una psicóloga psicoanalista freudiana marxista a muerte, que ante una tartamudez de esta niña en esta familia idílica americana, ¿no? Yo creo que el padre y la madre representan la América antigua, la América tradicional, la América del trabajo, del esfuerzo, de la libertad en ese sentido, ¿no? De la tolerancia y demás, y de la convivencia. Y la psicóloga representa para mí el marxismo, ¿no? Las ideas marxistas. Y entonces la psicóloga, sin mayores pruebas neurológicas, sin mayores pruebas de ningún otro tipo, sin mayor historia, a la primera de cambio le dicen, no, el problema que tiene su hija y por lo que tartamudea es que la belleza de su madre la oprime, la heteropatriarcalidad y capitalismo del padre pues la tiene un poco así, y claro, esto solo se le cura
pues con terapia marxista, ¿no? Y lo que le hace a espaldas de los padres es ponerla en contacto con grupos radicales de izquierdas y demás. Y bueno, vean la película y vean cómo acaba esta chica. No tienen más que verlo. Efectivamente, es una gran metáfora. Seguimos avanzando. Otro tema un poco escabroso a veces cuando la gente que defiende la libertad desde el punto de vista de la tesis liberal, libertaria, pro propiedad privada, mercado abierto, capitalismo, se nos dice que en realidad somos títeres de los lobbies y del corporativismo, lo que es una tesis que puede tener sentido. Lo que pasa es que si indagas un poco más, en realidad no vamos por ahí. Sé que has destacado un par de películas también que hablan sobre el tema de los lobbies y la sanidad, así que seguimos adelante. Sí, en concreto del tema de la sanidad, que siempre hay tantísima rechazo a que ésta sea privada y demás, como cuando dicen, no, tiene que ser pública y tal. Digo, bueno, pues digo yo que los médicos cobran y las instalaciones hay que pagarlas y demás, ¿no? Pero bueno, dicen que tiene que ser gratuita y demás. Y le echan la culpa de todo a las farmacéuticas y tal por el mero hecho de ser empresas. No, en todo caso, si tenemos que buscar un culpable aquí, también nuevamente es la intervención del gobierno, la FDA americana, que lo que hace es poner todo tipo de trabas al libre emprendimiento y a la libre investigación en estos casos. Y creo que las dos películas que mejor lo representan y que además tienen un vínculo entre ellas son una que se llama El aceite de la vida, que Lorenzo's Oil se llama en la original, El aceite de Lorenzo, que es de un niño que tiene una enfermedad muy rara y demás. Y bueno, la película lo representa fantásticamente porque todas las asociaciones que viven de las subvenciones del gobierno y demás, y todos los científicos y tal, pues eso, simplemente la única preocupación que tienen es caerles bien al gobierno para que le den la subvención de turno, mientras que son algunos padres los que de forma individual y de forma privada se ponen a investigar en serio, a buscar soluciones en serio, a hacer cosas que, como por ejemplo un mero aceite de cocina, pues lo pueden conseguir, creo que era en Europa, pero en Estados Unidos la FDA no lo permitía, pues porque todavía no lo había testado y no sé cuánto, ¿no? Y es increíble cómo al final de la película se alza todo el mundo en contra de estos científicos totalmente dependientes de la subvención del gobierno, y apoyan a estos padres, que está basada en hechos reales además, que mediante iniciativa privada, además un anarquismo como el que a mí me gusta, ¿no? Empiezan ahí a intercambiarse libremente productos, ¿no? Una cultivaba unos tomates y unas cosas con, pues, sin una serie de pesticidas y no sé cuánto que eran perjudiciales para esta enfermedad, y entonces se lo cambiaban al otro por el aceite, y entonces el otro se encargaba de no sé cuánto. Y tal. Entonces al final te das cuenta cómo eso, nuevamente la iniciativa privada, la libertad para comerciar de las personas, pues es mucho más eficiente en la búsqueda de esta cura que todo el aparato, todo el mecanismo burocrático y totalmente, pues, vamos a decirlo así, monolítico, ¿no? Que no puede, que le falta todo tipo de agilidad, pues, para encontrar estas soluciones. Y en esta película, de hecho, al final mencionan, en esa escena que te digo que es tan emocionante como en Espartaco, ¿no? Que se van poniendo de pie poco a poco, Ya. mencionan precisamente el papelón del gobierno americano con el AZT y el SIDA, que eso está perfectamente también explicado en la película Dallas Buyers Club, que viene a tener la misma idea de fondo, que es que este señor, que es Matthew McConaughey, que al principio de la película era un homófobo y un racista de manual, y tal, pues el tipo coge el SIDA por drogas y tal, y él, en aquella época el SIDA era como la enfermedad de los maricones, ¿no? Y tal, y él era como súper homófobo y tal, y cuando el tipo se ve con esta enfermedad y que no recibe ningún tipo de solución por parte de las instituciones oficiales, pues él por su propio camino empieza a investigar con médicos de aquí, médicos de allí, productos de aquí, productos de allá, y monta un club de compra con otras personas afectadas por el SIDA, en su gran mayoría homosexuales, y este comercio, este trato comercial de respeto mutuo va generando eso, va generando que esa homofobia estúpida que el tipo tenía, pues se vaya diluyendo, y pues se le suaviza también ese rasgo de su personalidad, ¿no? Y lo convierte en una persona más tolerante y demás. Entonces me parece una metáfora perfecta
del Estado, ¿no? La frase, creo recordar que era de Bastiat, que decía que por las fronteras que pasan los productos, ¿no? Por las fronteras en las que hay comercio no pasan los tanques, ¿no? No se va a la guerra. Creo que la película es eso, es una metáfora perfecta de esa frase. Bueno, es curioso escucharte porque veo que en realidad de varios y varios temas, al final podemos poner la misma tesis libertaria, pero vaya, son disciplinas diferentes. Y la siguiente disciplina también que has remarcado es el tema de la educación pública, otro tema difícil, ¿no? Hemos hablado de sanidad, también la educación pública parece que está muy estatalizada en muchos aspectos, a pesar de que hay educación privada, sí que lo que es que incluso la privada está estatalizada. Sí, o sea, lo que se enseña, no hay una educación libre, es un tema difícil. ¿Qué ejemplos has encontrado para enseñar la tesis? Bueno, hay muchas, pero quiero destacar dos. Una es solo un pequeño comentario de una película muy entrañable que vi hace poco. La película no tiene nada especialmente libertario, bueno, aunque sí se le podría rascar de aquí y de allá, pero hay una que es Pequeño Manhattan, que trata de un niño pues, que va recorriendo Manhattan en monopatín y demás, y pues se enamora, no sé si tenía 12 o 13 añitos, algo así, o menos, 9 añitos, algo así, se enamora de una compañera del colegio. Es la historia de amor de dos niños, ¿no? Pero muy, muy simpática. Qué bueno. Y esta niña, él es un niño pues, de clase media, tirando a baja, y la compañera, creo que era en clase de karate o en el colegio o algo así, es la hija de unos actores multimillonarios, ¿no? Que viven en un ático ahí estupendo de Manhattan, y ellos son, por supuesto, muy progres y tal. Y la conoce del colegio público, ¿no? Que va al mismo colegio público. Entonces, cuando el chico llega a la casa y ve todo aquel lujo y tal, dice algo así como, me di cuenta que los padres de esta chica creían en la educación pública, y decía algo así como, en plan, solo unos padres tan ricos se pueden permitir creer en la educación pública, ¿no? Eso de creer en la educación pública, ¿no? Era como una cosa muy ideológica, mientras que el que la sufre, el que la padece, el que no tiene verdaderamente oportunidades, porque es lo público el que te quita oportunidades, opciones en educación, pues valora muchísimo más la libertad y la educación privada de lo que lo haría, en este caso, estos multimillonarios y tal, que lo veían como un esperpento y demás, ¿no? Me pareció fantástico ese comentario. Pero ya te digo, es solo una línea en la película que nada más. Sí tiene otra cosa, que es que en esta película hay como un bully, un matón de la clase que lo está ahí a este chico siempre atosigando. Y en este caso no te pintan la película como en plan, ay, a los bullies hay que tal, alguien tiene que protegernos de los bullies y tal, sino que es el propio chico apuntándose en clases de karate el que, digamos, asume la responsabilidad de defenderse, ¿no? Y no tener que ir pidiendo ayuda a las instituciones y demás, ¿no? Me recuerda, hay una noticia de un gimnasio en Madrid que tuvo que retirar una oferta, una publicidad que tenía en la que daba clases de artes marciales y defensa personal, además desde un punto de vista de ese principio de no agresión, ¿no? De que ha de usarse las artes marciales han de usarse para la defensa y no para el ataque, ese rollo tan Jedi, ¿no? De Yoda y tal. Y sin embargo, pues al gimnasio le obligaron a retirar esa publicidad y tal, porque decía que eso era como apología de la violencia y tal, que la única manera de contrarrestar el bullying era que fuera el Estado el que lo prohibiera o el que gastara dinero dando charlas en contra del bullying, cuando es el propio Estado el que genera el bullying, porque al meter a un montón de niños que no quieren estar en un régimen carcelario, que es la educación, al fin y al cabo la escuela es una especie de régimen carcelario, tienes a unos bullies que no quieren estar ahí porque quieren estar haciendo otras cosas, y a gente, vamos a decirlo así, responsable, que tampoco quiere estar ahí porque los están puteando. Al final te das cuenta que es el propio Estado el que genera el problema y luego el que se erige como único garante o defensor para evitar ese problema. En resumidas cuentas, el Estado te parte las piernas y luego te regala las muletas y encima págalas con tu dinero y encima le tienes que dar las gracias. A ver, brevemente, este es un tema difícil, te pediría brevedad porque tenemos aún algunas películas a comentar, pero me gustaría saber cómo plantearías tú el tema de la educación, digamos, si tuvieras un lienzo en blanco en un ambiente o en un paradigma liberal-libertario, porque quiero decir, a veces hay ideologías, no sé, como puede ser, yo qué sé, la cienciología o creacionistas o así, que tampoco no es que yo quiera imponer mi visión de la vida a los demás, pero vamos a decir que hay ideas que son malas. ¿Cómo hacemos que haya educación libre,
pero que también se respete los derechos de los niños a no estar en un ambiente tóxico o incluso sectario, ¿no? Bueno, pero es que el Estado es una secta también, es una religión, que pasamos de una a otra. Esto es como cuando la mujer de Tom Cruise se salió de la cienciología y puso un tuit que decía algo así como: me he salido de una secta en la que lo único que hacía era controlar todo lo que podía y no podía hacer y sacarme el dinero. Pero por suerte he vuelto a los brazos de la Iglesia Católica y demás. Digo, bueno, pues chica, ha salido de una secta, digamos, para entrar en otra. Estoy tomándomelo un poco a coña, ¿no? Pero Ya. no quiero con esto nada, pero me explico, ¿no? Es decir, lo que hay que ver es cuál es la alternativa. Entonces, yo creo que es mucho mejor que la educación esté en manos del mercado, que haya diversidad de oferta, diversidad de programas formativos y que cada padre o cada educando sea responsable de ir a aquellas fórmulas que consideren más oportunas o más exitosas. De hecho, creo que para ejemplificar eso hay una película fantástica, que es El Capitán Fantástico, que defiendo brutalmente al protagonista, aunque él lo que hace es educar a sus hijos en maoísmo, socialismo utópico y demás, ¿no? Pero, pues para poder tener la oportunidad de acertar, también tienes que tener la oportunidad para equivocarte. Y yo creo que ante todas esas incógnitas que tú planteas, que son muy legítimas, al menos en esta situación de un mercado más libre, pues igual que podría haber ese tipo de cuestiones tóxicas y demás que podrían influenciar a un niño, pues también podrían surgir todo tipo de asociaciones y fundaciones que intentaran informar y persuadir a las personas que hagan ese tipo de, vamos a decirlo así, barbaridades, pues para que no lo haya. Es decir, que haya mayor oferta. En el Estado no, en el Estado te tienes que conformar con lo que hay y punto, ¿no? El mercado te da sabores de helado de todos los, pues de todas las variedades y sabores, helado sin lactosa y sin lo que sea, y el Estado lo único que te da es, como mucho, vainilla y chocolate y ya está. Y mucho me parece. Bueno, queda clara tu tesis, estamos pasando muy por encima por temas complejos, quiero que quede constancia de eso, pero bueno, está bien que así sea. Seguimos avanzando, uno de los temas que querías tratar es el tema de la libertad de expresión. Aparentemente creo yo que vivimos en un estado en el que tienes libertad de expresión, pero cierta cultura de la corrección política, o esta es mi tesis, hace que nos tengamos que autocensurar y no hay mejor manera para coartar la libertad de expresión que sea tú mismo el que te censures. Dicho esto, hablemos de algunas películas que hablan de este tema según tu punto de vista. Bueno, de estas hay muchísimas. Así recientemente me encantó la serie Chernobyl en este sentido, ¿no? Que hacía hincapié en cómo todo el aparato soviético estaba basado simplemente en la mentira y el miedo a decir la verdad, es decir, tener miedo a decir las cosas como son. Y a día de hoy estamos padeciendo estas cosas bueno, creo que tantísimos ejemplos que yo, vamos, ni me pondría a enumerarlos, ¿no? Pero en tantísimos casos, y sobre todo lo que me fascina de este tema, o me enfada en realidad, es el doble rasero que hay con esto, ¿no? Porque, bueno, el libertario creo que siempre defendemos la libertad de expresión bajo cualquier precepto, independientemente de quién sea el que diga la barbaridad de turno. Sin embargo, lo que veo es que hay una polarización en esto, que es que la libertad de expresión se defiende solo cuando dicen lo que a ti te interesa, ¿no? El caso de Podemos, por ejemplo, con Valtónic y demás, defendiéndolo a él, pero luego con Zetangana, pues sí, a por él, ¿no? O cuando habla, yo qué sé, Bertín Osborne, pues a por él como perros, ¿no? Como perros rabiosos. Bueno, chicos, y lo mismo del otro lado, es decir, es cuando es para defender al de nuestra cuerda, bien, pero cuando el que dice algo, el que dice algo que no nos gusta lo dice un progre, y entonces pues que se joda por ser progre. No, la libertad de expresión creo que está por encima de todo eso y es un pilar básico, vamos a decir así, de la civilización, igual como la presunción de inocencia. Y me sorprende esa incoherencia, esa hipocresía, y que la gente no sea capaz de darse cuenta de cómo la gente es la libertad de expresión solo cuando le interesa. Pues no, chico, hay que estar con la libertad de expresión cuando te va bien y cuando no te va bien también.
Bueno, queda muy claro. Seguimos avanzando. Otro tema que un poco hemos tratado antes, pero creo que también está bien, es de las drogas. Has marcado muchas películas aquí. Mm. Bueno, menciona las que creas, Ignacio. Sí, bueno, antes mencioné alguna de ellas, pero me gustaría también recomendar una de Netflix que además trata un tema que a mí me encanta, que es el tema de Bitcoin y la cuestión de, por ejemplo, impresión en 3D de armas y demás, que es cómo vender drogas por Internet. Se titula así, la serie Vaya es título, ¿eh? alemana, es alemana y es una genialidad. Y también creo que resume perfectamente cómo la supuesta lucha contra las drogas no es el fin o el bienestar de la sociedad, no es el fin último del gobierno, ni mucho menos porque la película viene a explicar, o la serie viene a explicar cómo funcionaba algo como Silk Road, que era una página en la Deep Web para comprar drogas, y cómo a través de esta página pues se había reducido en un 99% la criminalidad asociada a la droga. Es decir, en vez de tener que ir a un oscuro callejón a comprarle a un tipo medio extraño una bolsita de algo, pues tú lo pedías por internet y demás. Si era de buena calidad lo puntuabas, si era de mala calidad le dabas mala puntuación. Los buenos proveedores y los buenos clientes tenían mejores valoraciones y los malos, pues peores valoraciones. Y se redujo la criminalidad, el tema de sobredosis y el tema de droga adulterada y demás, en un 99%. Y sin embargo, el FBI fue ahí a cerrarlo por completo, en vez de decir, oye, ¿qué está haciendo esta gente? Bien. ¿Y qué podemos imitar de cómo está haciendo esta gente la distribución de las drogas para que no cause los problemas que está causando? Pues no, se ponen las orejeras ideológicas y dicen, no, esto solo puede estar prohibido y somos nosotros los únicos garantes de esto, y listo, ¿no? Y se cierra y se mete en la cárcel a este chico y se tira la llave al mar, ¿no? Al final te demuestra que no, al gobierno no le interesa o al Estado no le interesa el bienestar del ciudadano, sino mantener su negocio en este caso. Bueno, el mismo Pablo Escobar creo que en alguna ocasión lo había dicho, que él para perpetuar su poder ya le iba bien la legislación que había. Claro, pues como te digo, en esta serie brasileña, los tipos, cuando los narcotraficantes chungos ahí, los típicos ahí se les ve, ¿no?, en un sótano y tal, jugando al billar ahí, mal rollo, los tipos están pendientes de la televisión y cuando legalizan la droga, los tipos se vienen abajo, como en plan, coño, nos han jodido el negocio. Hostia. Bueno, seguimos avanzando, entramos en una categoría que a mí es la que más me gusta casi, que es de las películas distópicas. Hablarás y deja que lo desvele, de 1984, que yo me leí el libro, pero creo que la película fue uno de estos momentos que me dejaron una gran actuación y bueno, una estética a mí me encantó. A ver, ¿de qué películas distópicas quieres hablarnos y por qué crees que se puede enlazar con el tema del liberalismo? Sí, bueno, he metido ahí distopía y ciencia ficción, lo he mezclado un poco. De hecho, 1984 fue el libro que a mí me convirtió, vamos a decirlo así, al liberalismo, el que me abrió la puerta a un mundo nuevo en el que no solo... Igual, ¿eh? ¿Ah? Sí, yo ¿no? igual. Yo además me acuerdo que fue en un avión volando hacia Lanzarote, precisamente, hace 20 años prácticamente. Y me abrió la puerta de decir, oye, el mundo no se divide en izquierda y derecha, como dijimos antes, vainilla y chocolate. Hay toda una gama de sabores con los que poder probar y no tenemos por qué limitarnos a estas dos únicas opciones que probablemente en última instancia sean igual de nocivas en un extremo y en el otro, ¿no? Y ese tipo de películas distópicas o ciencia ficción me encantan porque, como digo, proponen en ciencia ficción proponen algo que en la realidad, pues por desgracia, no podemos ver o no queremos ver. Tenemos un filtro, un velo ahí que no nos permite ver las cosas en la realidad, pero estas películas creo que sí te lo permiten ver y hacer el paralelismo usarla de metáfora, pues para hablar de situaciones que suceden, ¿no? Y entre ellas, pues aparte de 1984, que creo que el libro y la película también efectivamente son muy buenas, ahí metería también V de Vendetta, que creo que también narra esto muy bien. Serenity, que es una de naves espaciales así en plan La Guerra de las Galaxias, pero creo que también con un mensaje muy libertario, muy de responsabilidad individual y de en contra del gobierno. Y aquí metería también una serie que se rumorea, que creo que era HBO, iba a
a llevar a cabo, que es de un libro de Heinlein que a mí me encanta, que se llama La luna es una cruel amante. Ojalá saquen serie de esto, se haga popular y ojalá mantenga la esencia del libro y no la reconviertan en una chorrada, en un panfleto, en un panfleto no libertario o no liberal. Pero si es verdad que la van a hacer, creo que podría ser excelente y trata de una realidad en la que la luna se ha utilizado en forma de cárcel, como en su momento Australia lo podía haber sido, ¿no? Y la Tierra es la metrópoli del gobierno, la luna, ahí están todos los presos, pero ya ha habido varias nuevas generaciones de gente que ha nacido en la luna, que son selenitas de nacimiento y que no habían cometido ningún crimen, solo sus antepasados, y plantean una revolución en contra del alcaide, ¿no? de la luna. Y esta revolución, lo que dicen los protagonistas, bueno, hay un protagonista que se llama Bernardo de la Paz que lo que dice es, antes de que esta revolución vuelva a caer en manos de gente como la que estamos intentando huir o liberarnos, que sea una revolución libertaria, que sea una revolución anarcocapitalista. Y este libro además acuña el término este de no hay tal cosa como un almuerzo gratis, ¿no? Que es la frase esta famosa, pues la acuña este personaje, Bernardo de la Paz, en el libro, que recomiendo, y así cuando se leen el libro y así cuando saquen la serie podrán hacer como los de Juego de Tronos, decir, pues esto yo ya lo sabía desde hace muchos años y tal, y esto es una puta mierda y tal. O también se podrán quejar de lo poco fiel. Un inciso antes de entrar a la última categoría, hay una película que se llama Brasil, que es de, ¿cómo se llama este? Monty Python, Terry Gilliam. Terry Gilliam, sí, exacto. Y esa también está bastante bien, quizás no está a la altura de algunas que has mencionado. Bueno, la última categoría, pues This is Spain, quieres hablar de películas españolas. A ver qué, bueno, películas... Bueno, series. A mí el cine español en general no me gusta, por lo general. Además tengo un problema y es que soy muy cinéfilo, como te dije, y dicen que cuando uno muere, antes de morir, pasa por delante de sus ojos toda la película de su vida. Con lo cual, como yo soy español, la última película que veré será cine español, que no me gusta nada. Pero bueno, es una pena. El caso es que hay dos series que creo que tienen bastante de lo que comentar. Una es La Casa de Papel, en la que el profesor rompe el billete hacia los Huerta de Soto, y yo estoy convencido por la trama de la serie, aunque luego la visten de justicia social y demás, yo creo que estoy convencido de que el guionista o los guionistas como mínimo han tenido que ver los vídeos de Huerta de Soto por YouTube, seguro. Porque, ¿podrías explicar un poco esa escena final? Lo siento, spoiler detected. Sí. Si aún no habéis visto la serie, pasar 2 minutos adelante en esta entrevista. Lo que hace es romper un billete y decirle, mira, esto no es nada, esto es un papel. El valor de esto, no lo dice así, ¿no? Pero el valor de esto no depende de cuántos de estos imprimas, sino de otra serie de cosas. Cuanto tú más imprimas de esto, lo que vas a conseguir es devaluar el valor de todos, ¿no? Y lo explica, bueno, en una escena mucho más elaborada, pero lo que viene a decir es esto, que todos los rescates bancarios, todas las inyecciones de liquidez y todo eso, lo único que han hecho es quitarle valor al billetito que tú tuvieras en el bolsillo. Claro, o sea que ellos son ladrones, pero luego cuando lo hacen los gobiernos se llama inyección monetaria. No, a mí la serie no me gustó, pero esa escena la verdad es que es para enmarcar. Sí. ¿Querías hablar de otra también? Sí, y bueno, vi recientemente Hierro, que además como yo soy canario, pues tiene como un plus para los canarios, porque es toda así con el acento este tan típico que tenemos, que sucede en la Isla del Hierro, y trata sobre un asesinato y demás. Bueno, de hecho llega a haber varios, y pues mandan a una jueza ahí a la isla para, bueno, y empieza a llevar este caso y tal, y el principal sospechoso es un narcotraficante de allí, ¿no? Un empresario que es narcotraficante. Y me encanta la serie porque él no es el culpable, bueno, spoiler, ¿no? Él no es el asesino, pero la investigación la lleva por un lado el gobierno, ¿no? Con la Guardia Civil, la jueza, etcétera, etcétera, y por otro lado hay una investigación paralela para buscar al verdadero asesino por parte del propio empresario con medios privados, y resulta mucho más efectiva encontrando al asesino que todo el aparato burocrático estatal, ¿no? Y hay una que es paradigmática, que es que de manera urgente la jueza necesita que se produzca un no sé qué, y cuando va a hablar con, no me acuerdo, el de la Guardia Civil y tal, el tipo estaba en su día libre y estaba pescando, ¿no? Y dice, bueno, pues ya el lunes y tal, cuando yo vuelva de pescar y tal, ya
ya hablaremos. Mientras que este empresario, cada vez que pasaba alguna cosa, pues llamaba de madrugada a alguno de sus secuaces para que cualquier cosa, y oye, ahí si había que ir de madrugada se iba y tal, ¿no? Es decir, la iniciativa privada, como siempre, mucho más, vamos a decirlo así, trabajadora y productiva que esta burocracia lenta, elefantiásica de lo público, ¿no? Y me encantó ese detalle. Bueno, No Ignacio, creo que fuera adrede de todas maneras, ¿eh? No creo que lo hicieran adrede. bueno, tú lo que pasa es que ya tienes la vista tan afinada. Correcto, yo ya veo libertarismo hasta donde no lo hay. Bueno, yo creo que también lo ves en el espejo, ¿no? Cuando te miras. Prefiero no mirarme. La última pregunta, en este caso, para cerrar, como mínimo la última pregunta por mi parte, es cómo ves la escena del cine y la creación cultural respecto a la libertad de expresión. Por ejemplo, vi que algunas personas estaban quejando de Quentin Tarantino, que muchas mujeres mueren en sus películas. Y dices, bueno, Quentin Tarantino pues hace películas violentas, ¿no? Y también me gustaría mencionar, el otro día vi una entrevista entre Ben Shapiro y un periodista que se llama Piers Morgan, no sé si conoces, Sí. y él es una persona muy de izquierdas, Sí. pero a pesar de ser de izquierdas decía que la misma izquierda está tendiendo ya una tendencia casi fascista, totalitaria, y que están rompiendo con la creatividad y demás. Yo supongo que tendrás una tesis similar a la mía, pero vaya, me gustaría, porque para una persona tan cinéfila como tú, entiendo que la libertad y la creatividad es muy importante. ¿Cómo valorarías la época que estamos viviendo respecto a estos temas? Sí, cada vez hay más voces dentro de la propia izquierda, vamos a llamarlo así, o de la progresía, que se alzan en contra de la deriva que está tomando, la deriva caótica que está tomando. Creo que eso es positivo, que haya autocrítica en ese sentido. Uh-huh. Pero la cuestión es que vivimos en un mundo en el que ahora indignarse, pues no solo es gratis, sino que tiene Virtuoso. rédito. Yeah. No, tiene compensación, ¿no? En forma de todo tipo, compensación social, es decir, que te aplaudan y tal por defender minorías y gente oprimida y cosas así, que cada vez son más y más y más. Y por otro también tiene un rédito económico vía subvenciones, todo tipo de asociaciones, todo tipo de estas cosas, ¿no? Ofenderse es muy fácil. El ejemplo que siempre uso es el de Will Smith en los Oscars, que decía que había que hacerle un boicot a los Oscars y tal porque no había ningún nominado negro, ¿no? En el año que fuera, no sé, hace 2 años, algo así. Yeah. Y tanto Morgan Freeman como Jamie Foxx, que sí son ganadores de un Oscar siendo negros, tuitearon algo así como le dijeron a Will Smith, mira, si quieres que haya más negros nominados a los Oscars, pues los negros lo único que tienen que hacer es actuar mejor, porque nosotros somos la demostración de que no hay ninguna confabulación en contra, ¿no? Simplemente con actuar mejor es suficiente. Entonces te pasan cosas como que en una película, si el blanco mata al negro, protestan porque hay que ver que siempre matan al negro. Entonces dice, bueno, vamos a darle la vuelta, que sea el negro el que mate al blanco. Ah, siempre pintando mal al negro, como el asesino, como el tal. Bueno, pues vamos a poner que sea un negro que mate a otro negro. Hay que ver, perpetuando el estereotipo de los negros matándose entre ellos, los negros violentos, no sé qué. Bueno, pues nada, vamos a hacer películas sin negros y que no sé, que se maten los blancos entre ellos. Hay que ver que no hay negros en la película. Es decir, al final hagas lo que hagas, siempre va a haber un ofendido por algo. Entonces, pues chico, creo que no es la mejor de las sociedades en las que vivir. O sea que, en conclusión, tú como cinéfilo te sientes un poco pesimista por la época en respecto a la creatividad que tenemos que vivir. Bueno, depende del día. Hay días que estoy más optimista y días que estoy menos. Creo de todas maneras que cosas como el cine, como lo conocemos, va a ir quedando desplazado en pos de otro tipo de material audiovisual por ahora. Probablemente en un futuro incluso ya estemos hablando de realidad virtual y demás, con lo cual tengo la esperanza de que en este nuevo tipo de creaciones artísticas o en estos nuevos medios para la comunicación artística pueda florecer la libertad de expresión y la creatividad. Pero por otro lado soy pesimista por ver cosas como las de YouTube y demás, como que el algoritmo, en estos días el algoritmo censuró un vídeo de peleas entre robots porque era muy cruel.
pues no sé, supongo que se ofendió Bender de Futurama o se ofendió C3PO, que siempre ha sido así como muy sensiblito, y entonces censuraron el vídeo, ¿no? Entonces, bueno, creo que no será por el camino de YouTube y demás, sino espero que esto venga por plataformas descentralizadas, resistentes a la censura, como pueden ser DTube, basadas en blockchain probablemente, ¿no? Probablemente por ahí tendremos la próxima batalla cultural y de la libertad de expresión va a ir a través del tema de la encriptación y de Internet. Y tengo la sensación de que va a haber como una separación entre dos mundos, ¿no? El mundo encriptado, no regulado, no intervenido, y el mundo sí regulado y sí intervenido, a modo de Matrix o a modo de Ghost in the Shell, que son dos películas que de alguna manera también eh, eh, pues apoyan esta tesis que yo mantengo, ¿no? De que vamos camino de eso, ¿no? De dos mundos, y que será decisión de cada uno decidir en cuál vivir de ellos. Yo ya saben en cuál voy a irme. ¿No? Bueno, está bien terminar esta entrevista haciendo una referencia cultural, está bien ahí como para que se cierre el círculo. Antes de que cierre, no sé si quieres añadir algo, ¿qué vamos a ver de ti en el futuro? ¿Estás cociendo alguna otra charla? Sí, precisamente dentro de apenas 2 semanas haré mi 4ª charla en la Universidad de Verano sobre liberalismo en la cultura popular. En un alarde de originalidad lo voy a llamar Liberalismo en la cultura popular 4. Muy bien. Y probablemente toque algunas de estas que hemos mencionado hoy, pero también muchas otras, así como memes y cosas así, con las que suelo aderezar mis charlas para que no se hagan muy aburridas. Bueno, pues muchas gracias, Ignacio, por esta charla. Llevamos casi una hora, por todas las charlas que haces. Recomiendo a todos los espectadores que se miren tus charlas, porque otra cosa no, pero entretenerte, te entretienes y te echas unas risas, que también está bien para relajar el ánimo, que a veces parece todo sí, muy, muy sobrio y demás. Oye, Ignacio, pues muchas gracias por tu colaboración. Siempre me distraigo, siempre aprendo. Dejaremos todas y que sean los links de las películas que hemos hablado en la descripción. Y nada, por mi parte ya está. No sé si quieres añadir algo. Nada, agradecerte a ti, como tocayo que somos. No. Siempre tu apertura a hablar conmigo y hablar sobre las cosas que hago. Y bueno, vamos a ver si poco a poco pues vamos difundiendo estas ideas buenas y vamos reemplazando las ideas malas parasitarias que se implantan en los cerebros por ahí, ¿no? Genial, hombre. Pues ni que sea una vez al año tenemos que hacer una charlita de estas y me actualizas con las nuevas películas. Bueno, pues Ignacio García Medina, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a vosotros también. Recordad que como esto es YouTube, darle al like, suscribiros, también os podéis pasar por Patreon y nada, espero que os sentéis en el sofá, os hagáis un buen bol de palomitas y a disfrutar de las películas que nos ha dado Ignacio, que vaya, nos da para días y días de distracción y de reflexión también. Ignacio, muchas gracias por todo y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, igualmente. Saludos.